Bueno, pues la finalidad de este video es dar a conocer lo que son los mecanismos de seguridad básicos para el acceso a datos. En este caso, la presentación fue realizada por mi compañero Abner Hermenegildo Flores y yo, su servidor, Alan Robles Cruz. Bueno, pues el primer subtema que veremos será el análisis de políticas de seguridad. Bueno, pues este es un proceso que implica la evaluación de políticas y prácticas de seguridad existentes en una base de datos o la formulación de nuevas políticas de seguridad. Algunos de estos aspectos clave para el análisis de seguridad de base de datos incluyen la identificación de activos críticos, es decir, identificar qué datos y qué archivos son los de mayor importancia y los que requieren una mayor protección. Lo demás es identificación de amenazas y vulnerabilidades. Como su nombre lo indica, nuestra base de datos presenta vulnerabilidades, ya que no tiene credenciales y todos tendrían acceso a ella, sin importar qué empleado esté en la compañía, todos tendrían acceso a esta base de datos. Lo siguiente es definición de políticas y procedimientos. Esto es establecer políticas y procedimientos que gobiernen quién tiene acceso a la base de datos, qué puede hacer con los datos y cómo deben manejar las contraseñas, la autentificación y la auditoría. Lo siguiente es la implementación de controles de seguridad. Esto es implementar medidas de seguridad tecnológicas como cortafuegos, encriptación, sistemas de detección de instrucciones y sistemas de control de acceso. Lo siguiente es la auditoría y revisión continua. Esto es para revisar si nuestra base de datos aún tiene irregularidades para que nos permita garantizar el cumplimiento de las políticas de seguridad y ajustarlas según esto sea necesario. La respuesta a incidentes. Esto es establecer algún plan, alguna acción contra incidentes que describa cómo manejar la situación frente a estas acciones, estas vulnerabilidades o violaciones de datos que puedan llegar a presentar. La educación y entrenamiento, es decir, capacitar a los empleados y usuarios de la base de datos sobre las políticas de seguridad y las mejores prácticas. Bueno, lo siguiente es la creación de mecanismos de seguridad mediante creación de usuarios y roles. Bueno, pues la creación de mecanismos de seguridad mediante la creación de usuarios y roles es un paso importante en la gestión de seguridad de base de datos, ya que los usuarios y los roles son elementos clave para controlar quién tiene acceso a esta base de datos y qué acciones puede realizar. Lo siguiente es la creación de usuarios. Bueno, pues un usuario en base de datos se crean cuentas de usuario individuales para permitir el acceso a la base de datos. Cada usuario tiene un nombre de usuario y una contraseña únicos que se puede utilizar como autentificación. En este caso, la sintaxis para poder crear este usuario en una base de datos sería el create user, el nombre que nosotros le daremos al usuario, la clave with, la cual referencia a nuestra contraseña que le colocaremos a este usuario, y posteriormente la contraseña que va en comillas simples para decirle que este usuario tendrá esta contraseña y esa será su credencial para poder acceder a cierta cantidad de datos que nosotros designemos. Lo siguiente es la creación de roles. Los roles son grupos lógicos a los que se asignan permisos y privilegios específicos. En lugar de asignar permisos a los usuarios individuales, se le puede asignar permisos a roles y luego agregar usuarios a estos roles. Esto simplifica la administración de permisos, ya que se puede cambiar el permiso de un rol y todos los usuarios de este rol heredarán los cambios. La sintaxis para poder crear un rol quedaría de esta manera, que sería create role y el nombre del rol, finalizado con un punto y coma. Esta sería la manera básica para crear un rol a la que posteriormente se le otorgarán estos permisos. Lo siguiente es la asignación de usuarios a estos roles. Una vez que se hayan creado los usuarios y los roles, se deben asignar usuarios específicos a los roles correspondientes. Esto se hace para otorgar los permisos adecuados a cada usuario a través de una membresía de roles específicos. La instrucción o la sintaxis que nos permite realizar esta acción empezaría por la secuencia grant, el nombre del rol que
creamos anteriormente, la palabra to y el nombre del usuario al que le daremos este rol, terminado con un punto y coma. Lo siguiente es la administración de permisos. Después de haber creado los usuarios roles y asignar estos usuarios a los roles, se deben otorgar permisos a los roles para que puedan realizar ciertas acciones en la base de datos. Es decir, estos permisos le permitirán realizar acciones como son el select, el insert, el update y el delete, entre otros más, dependiendo de las necesidades que tendrá nuestra aplicación. Sin embargo, estos permisos no se les deben otorgar a todos, ya que un permiso de insertar o borrar o modificar no se le puede otorgar a un simple empleado, por lo cual se debe de verificar a quienes se le otorgarán estos permisos. La sintaxis básica para poder crear estos permisos sería grant select on, el nombre de la tabla, la palabra to y el nombre del rol. Esto que fue previamente asignado a un usuario. Lo siguiente es las autorizaciones a objetos en base de datos. La autorización de objetos en una base de datos se refiere a la gestión de permisos y privilegios que determinan quién puede acceder a esta base de datos y qué operaciones se pueden realizar en ella. Y algunas de las formas más comunes de autorizar los objetos a la base de datos son las siguientes, como la concepción de permisos de usuario. Esto nos dice que puede otorgar permisos directamente a los usuarios individuales. Un ejemplo es dar a un usuario específico permisos de lectura de una tabla determinada. La sintaxis básica para poder otorgarle este permiso a un usuario directamente sería grant, el permiso, la palabra on, el objeto y la palabra to, después el usuario. El siguiente es conceder los permisos a un rol. En lugar de asignar los permisos a usuarios individuales, se les suelen agregar o crear roles que se le otorgan estos permisos. Luego estos roles se le asignan a un usuario. Esto simplifica la administración, ya que se puede cambiar los permisos de un rol y no afectará a todos los usuarios asignados a este rol. La sintaxis básica para poder crear esto sería grant, permiso, la palabra on, objeto, la palabra to y el rol. Lo siguiente sería para agregar este rol a un usuario, grant, el rol, la palabra to y el usuario. Lo siguiente es la revocación de permisos. Esto nos indica que en cualquier momento se puede revocar el permiso a un usuario o un rol si ya no son necesarios o si cambian las responsabilidades. La sintaxis para remover los permisos son revoke, permiso, el nombre del permiso, la palabra on, el objeto y referenciando a qué usuario, o de la misma manera la misma sintaxis pero referenciando a el rol. El uso de permisos específicos. Estos permisos específicos varían según el sistema de gestión de base de datos, pero se pueden incluir permisos como son el de lectura, el de inserción, actualización y eliminación. Los permisos pueden aplicarse a los objetos específicos como tablas, vistas o procedimientos almacenados. Y como último tema que me tocaría explicar sería el uso de las cláusulas where y políticas de seguridad a nivel de fila. Algunos sistemas gestores de base de datos permiten el uso de cláusulas where y políticas de seguridad a nivel fila para redirigir el acceso a datos específicos dentro de otra tabla. Esto permite controlar que las filas pueden verse o modificarse basándose en condiciones específicas. Otro subtema sería el control de acceso basado en etiquetas y etiquetas de datos. Esto nos indica que algunos sistemas de base de datos permiten el control de acceso basado en etiquetas y etiquetas de datos, lo que permite clasificar y restringir el acceso a datos en función de su nivel de seguridad, confidencialidad o clasificación. También está la auditoría y registros de auditoría. Esto nos indica que se puede habilitar la autorización para realizar un seguimiento de quién accede a estos objetos de la base de datos y qué acciones realizan. Esto es importante para la seguridad,
y el cumplimiento de regulaciones. Muy bien, pues como ya lo explicó mi compañero Alan Robles, ahora yo voy a explicar lo que son los usuarios SIS y System y en qué consisten estos usuarios. Muy bien, pasamos a lo que es el usuario SIS. El usuario SIS se considera como el usuario con los privilegios más altos que se tienen en una base de datos en Oracle. También se le puede conocer como un superusuario en las bases de datos. ¿Cuál es el propósito de este usuario SIS? Pues el propósito fundamental es administrar el propio sistema de gestión de bases de datos. Es importante saber que no se debe utilizar para tareas de aplicación normales. Una de las cosas más que puede realizar este usuario SIS es tareas como crear table space, controlar el espacio de almacenamiento, crear usuarios y roles y configurar parámetros del sistema. También este usuario puede otorgar privilegios y roles a otros usuarios y realizar tareas que requieren permisos más elevados. Puede realizar copias de seguridad, restauración y llevar a cabo actualizaciones del sistema de gestión de base de datos. Es importante que el acceso al usuario SIS tenga que ser restringido y solo debe utilizarse por administradores de bases de datos o personales de soporte técnico autorizados. Ahora pasamos a lo que es el usuario System. Este usuario también es un usuario con privilegios elevados en una base de datos, aunque no tiene los mismos privilegios que tiene un usuario SIS. El usuario System se utiliza para tareas de administración, configuración, pero está más orientado a las tareas de administración de la base de datos en sí, en lugar de la administración del sistema de gestión de base de datos. El usuario System también tiene la capacidad de crear tablespace, crear usuarios y roles, otorgar privilegios y roles y llevar a cabo tareas de administración de seguridad. Al igual que con el usuario SIS, el acceso a System debe ser restringido y solo debe utilizarse por administradores de bases de datos o personal autorizado. Ahora pasamos a conocer más lo que es el grant en permisos de creación, eliminación, etc. En Oracle, el comando grant lo utilizamos para otorgar privilegios a usuarios y roles. Algunos ejemplos de cómo funciona este grant en varios permisos para Oracle son los siguientes. Tenemos lo que es el grant para crear sesiones. Lo tenemos como grant create session, el cual permite a un usuario conectarse a la base de datos. Como podemos ver, ahí se muestra la sintaxis de cómo usarlo en SQL, que sería grant create session to y el nombre del usuario. Tenemos también lo que viene siendo la eliminación, el cual es grant delete, que permite a un usuario eliminar registros de una tabla. Su sintaxis sería grant delete o nombre de la tabla, to y el nombre del usuario. Tenemos también lo que es la creación de tablas, el cual es grant create table, el cual permite a un usuario crear nuevas tablas usando la sintaxis grant create table to y el nombre del usuario. Tenemos también lo que es el grant drop, el cual permite a un usuario eliminar objetos de la base de datos como tablas, vistas, etc. Su sintaxis vendría siendo grant drop any table to nombre usuario. Pasemos a lo que es la creación y administración de un tablespace. Pues bien, un tablespace es una unidad lógica de almacenamiento en Oracle
que agrupa segmentos tales como tablas, índices y otros objetos. Y se puede utilizar para administrar el espacio de almacenamiento que queremos en la base de datos. ¿Cómo creamos un table space? Bueno, primero hay que iniciar sesión en Oracle. Para realizar tareas de administración, pues es importante primero empezar por iniciar la sesión con un usuario que tenga privilegios adecuados, como System o Sys ya antes vistos. Lo segundo sería crear el table space. Utilizamos el comando create table space para crear un nuevo table space. Y especificamos detalles como el nombre, el tamaño inicial y el tamaño de autoextensión, el cual significa el tamaño con el que se va a ir creciendo de acuerdo a cómo nosotros vayamos desarrollando nuestro espacio, y la ubicación del archivo en donde va a estar nuestro table space. La sintaxis para esto sería create table space, el nombre de nuestro table space, data field, ruta del archivo en donde se va a guardar, y size, que sería el tamaño inicial, y podemos determinar si queremos que sea autoextendible. Ahora lo segundo es administrar el table space. Para esto tenemos lo que es ajuste de tamaño, el cual pues podemos ajustar el tamaño del table space utilizando los comandos alter table space, el cual nos permitirá aumentar o disminuir el espacio. Aquí tenemos lo que es la sintaxis para aumentar el tamaño: alter table space, el nombre de nuestro table space, add data field, ruta del archivo, size, y ya nosotros le asignamos lo que es el nuevo tamaño que nosotros queramos. Ahora, ¿cómo eliminamos un table space? Pues podemos eliminarlo cuando ya no lo necesitemos con el comando drop table space. Hay que tener en cuenta que esto eliminará todos los segmentos y datos contenidos en ese table space, por lo que hay que tener mucho cuidado al usar este comando. Pues ahora aquí tenemos lo que es el ejemplo de una sintaxis para eliminar un table space, el cual es muy simple. Simplemente usamos la cláusula drop table space, nombre del table space que queremos eliminar, y incluyendo including contents para incluir todo lo que está dentro de este table space. Y pues eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Hasta aquí finaliza el video.